Ya hemos comentado sobre las reformas legales propuestas por el presidente al Congreso para que la operación y administración de la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa. Ya las aprobaron los diputados y ahora las discuten los senadores. Pero, ¿cuál es la relevancia de lo que está a discusión? Le agradezco al doctor Javier Oliva Posada, profesor titular en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y asesor en temas de seguridad nacional, su presencia en el programa. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Guillermo. Es un tema muy importante y es una verdadera oportunidad poder participar en tus espacios noticiosos. Gracias nuevamente. El gran temor que supone lo que está pasando es, lo hemos escuchado muchos días a lo largo de las últimas semanas, la militarización del país. Por eso quisiera empezar por el principio, Javier. Primera pregunta, tú que eres un experto en la materia, ¿qué entiendes por militarización? Mira, es una pregunta muy de fondo. He estado participando en varias mesas de análisis y con mis colaboraciones por escrito respecto de aclarar qué es el concepto de militarización. Y no porque sea un purismo académico, Guillermo, y esto es importante que el teleauditorio lo sepa, sino porque en el contenido de términos tan delicados en su aplicación laxa, sin conocer su articulación, las variables que lo componen, pues nos lleva obviamente a errores conceptuales. Hay un viejo principio en las ciencias sociales que dice que concepto que no está bien definido no puede ser aplicado. Y a mí me parece que todavía al día de hoy, en la mañana, leí algunas colaboraciones de algunos articulistas en donde persisten en llamar militarización a lo que sucede en México. La militarización es cuando el estamento militar presiona al poder civil por obtener algunas prebendas, algunas de ellas fuera de la ley, como puede ser un tratamiento jurídico específico, recibir presupuesto, aumento de plazas, posiciones políticas, ¿no? Que en México no tenemos, por ejemplo, desde 2003, no hay un solo senador de extracción militar, o que por primera vez en esta legislatura no hay un diputado perteneciente al ejército mexicano. Entonces, la militarización es este proceso de presión. Y en México, ¿por qué no estamos viviendo un proceso de militarización? Porque es el presidente de la República, en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el que está dando las órdenes, en este caso a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de la Defensa Nacional, y por ende a la Fuerza Aérea Mexicana, al Ejército Mexicano y a la Armada de México, para que se involucren en determinados proyectos. La otra parte de la discusión, Guillermo, y te pido que me cortes por si me extiendo un poco, la otra parte muy importante es qué dice la ley orgánica de la Armada de México y del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. En sus misiones, en los primeros artículos de sus leyes orgánicas respectivas, viene específicamente colaborar, apoyar al desarrollo nacional. Si las Fuerzas Armadas, el Ejército Mexicano o la Armada de México específicamente hubiera presionado al presidente porque ellos quieren construir el canal transísmico, entonces sí estaríamos hablando de militarización. Pero esas acciones, como la construcción del aeropuerto o las sucursales del Banco del Bienestar, son por instrucciones del presidente, es decir, no son los militares los que están presionando a los civiles. Y esto es muy importante tenerlo en consideración para poder hablar con precisión de lo que vive el país. Desde mi punto de vista, ¿qué estamos observando? Un protagonismo militar, cierto, pero otra vez por instrucciones del poder civil, en este caso el presidente de la República. Esta es mi primera respuesta. Mm. Eso me lleva, Javier, a la segunda pregunta. Pasar la Guardia Nacional al control de la Secretaría de la Defensa, ¿significa militarizar la seguridad pública? En este caso, si volvemos al origen del concepto, la respuesta es no. Ahora, vuelvo al término que yo estoy proponiendo en el debate. ¿Hay protagonismo militar en tareas de seguridad pública? Guillermo, lo hay desde 1946. En 1946, cuando es electo, perdón, el primer presidente del periodo revolucionario, Miguel Alemán Valdés, se crea la Dirección Federal de Seguridad, que después sería la Policía Política del régimen. Y se crea con, el término técnico es el pie veterano, con 10 capitanes jóvenes
del heroico colegio militar, uno de ellos de trayectoria legendaria como Fernando Gutiérrez Barrios. Entonces, la recurrencia, nuevamente, la recurrencia en este caso de los presidentes de la República a lo largo de todos los sexenios, sin excepción de partido político o de preferencias ideológicas, lo han hecho incluyendo de Miguel Alemán Valdés a el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, esto es importante tenerlo. Es muy polémico, desde luego, lo entiendo, pero es muy importante también darle precisión y contenido. Ahora bien, este no es el primer experimento en términos institucionales en materia de una colaboración militar civil en términos de seguridad pública. En 1999, Guillermo, hay que recordar que siendo presidente Ernesto Zedillo, se va a crear con la tercera brigada de la Policía Militar, con cuartel general en el campo militar número 1, y se va a integrar con la Policía de Migración, con la Policía Federal de Caminos y con la Policía Fiscal. 10 años después, exactamente, el presidente Felipe Calderón, como consecuencia de los acuerdos en la iniciativa Mérida, desaparece la Policía Federal Preventiva y en el 2009 se crea la Policía Federal. Y exactamente 10 años después, el 30 de junio del 2019, hace su pase de entrada de revista la Guardia Nacional. Entonces, en esos términos, hay una pertenencia importante de los integrantes de la Guardia Nacional, sobre todo al ejército mexicano y a la Infantería de Marina o a la Policía Naval. Eso es real. Pero ¿de qué otra manera no se podría dar ese paso sin la instrucción del presidente López Obrador? Por lo que refieres de mucho tiempo atrás, es evidente que el gobierno federal requiere de las Fuerzas Armadas para contener el avance de la inseguridad y mantener la gobernabilidad. Te pregunto, Javier Oliva, ¿cómo transitar hacia instituciones civiles capaces de garantizar la seguridad pública? Aquí hay distintas variables de análisis, Guillermo, y una de ellas es el centralismo fiscal. Este año desapareció uno de los impuestos etiquetados para la seguridad pública municipal y estatal, con el acrónimo de Fondo Federal para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública Local. Esta decisión la tomó el Partido Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, que es atribución constitucional exclusiva del Poder Legislativo. Porque tenemos la desconcentración en representación política, Guillermo, tenemos de los más distintos partidos políticos e incluso alcaldes o alcaldesas sin pertenencia a un partido político, pero si bien es cierto que la decisión de representación política está diversificada, no así lo tenemos en el caso del ejercicio de los presupuestos. Hay estados de la República como Morelos o Oaxaca que dependen un poco más del 95% de sus recursos proceden de aportaciones fiscales de la federación, ¿no? Entonces, hemos visto y sabemos con frecuencia que los gobernadores o algunos alcaldes de ciertas ciudades importantes tienen que venir a litigar los presupuestos de sus estados por lo que yo considero un centralismo fiscal que hemos venido padeciendo casi desde la formación del Estado mexicano. Y esto es importante tenerlo en consideración porque me parece que lo que ha hecho falta en la visión de conjunto de una política de seguridad pública un poco más de una visión más amplia es, ya dije, la creación o fortalecimiento de policías municipales, desde luego una revisión a fondo del funcionamiento de los sistemas de reclusorios, tanto a nivel estatal, hay algunos municipales, y desde luego a nivel federal. El decidido compromiso del Poder Judicial, que estamos ahora con una discusión muy, muy importante sobre la detención o prisión oficiosa. Tenemos también la necesidad de una participación más decidida del poder legislativo, ¿no? Y por el otro lado, también me parece que una visión más articulada respecto de lo que implica la posición geográfica que tiene nuestro país para considerar que somos tránsito natural para la comisión de una gran cantidad de delitos, entre ellas, por supuesto, el tráfico de personas, de armas, de dinero y pues no digamos de drogas.
Doctor Javier Oliva, si como parece se va a necesitar que las Fuerzas Armadas estén en las calles todavía un largo tiempo, pregunto, ¿cómo garantizar que operen con reglas claras y las decisiones de la seguridad pública se mantengan en las instituciones civiles, que está en el centro del debate? Me parece que en la función, en la medida en que avance el federalismo, es decir, en la medida en que tengan las autoridades locales las capacidades de poder diseñar sus respectivas políticas y programas de seguridad pública, es como vamos a poder avanzar. En este sentido, la persistencia que ha habido en las áreas civiles en materia de seguridad pública de enfocarse preponderantemente en la Guardia Nacional puede resultar, desde luego, puede tener éxito, pero insisto, se requieren otro tipo de medidas complementarias como las que me referí en mi anterior respuesta, Guillermo. Javier Oliva, otro de los temas que está en el centro de la discusión es el de la inconstitucionalidad que podrían representar ciertas decisiones. El presidente le dio la vuelta a la reforma constitucional y envió modificaciones a leyes secundarias, lo cual transgrede la Constitución. Sin embargo, el PRI parece estar salvando al presidente con una iniciativa de última hora que propone alargar la excepción constitucional que permite a las Fuerzas Armadas participar en tareas de seguridad pública hasta 2028. Antes, como sabemos, era hasta 2024. Por cierto, ya generó una guerra campal, PAN contra PRI y PRI contra PRI. ¿Qué opinión te merece? Bueno, es que también con una sucesión presidencial tan adelantada, pues evidentemente temas tan sensibles pues se vuelven un terreno propicio para que se ventilen diferencias o se traten de hacer alianzas o acuerdos en donde, insisto, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pasando por el Congreso de la Unión y desde luego la Presidencia de la República, los partidos políticos, los visibles aspirantes que hay por lo menos del partido oficialista Morena, mencionados por el propio presidente, pues están en este conjunto de polémica. A mí lo que me preocupa es que un tema tan importante, tan sensible, de tanta trascendencia, esté siendo objeto de una, yo ni siquiera podría llamarle negociación, esté siendo objeto de como si fuera una especie de propaganda, de publicidad político-electoral, en vez de ceñirse a lo que verdaderamente nos preocupa en la agenda del país. Yo diría que es el problema número uno, para poder en ese sentido, pues, poderlo resolver, pero con todos estos obstáculos, porque yo no les puedo llamar de otra manera, declaraciones, descalificaciones, amenazas, ocurrencias, porque también hay para dar y recibir. Entonces es que el tema central, ¿no? En este caso que estamos analizando, pues se está dejando de lado. Y si en efecto la constitucionalidad va a ser algo que se va a resolver desde mi punto de vista una vez que algún observatorio ciudadano, una organización no gubernamental, algún círculo de académicos, tal vez un mexicano o mexicana representante de un organismo internacional, como hay varios, la Amnistía Internacional, en fin, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pudieran interponer un recurso. Entonces, todavía me parece que vamos a ver varios capítulos de esta ruta, pero también por el otro lado, pues evidentemente el proceso de sucesión presidencial y las candidaturas, en fin, pues estarán, desde mi punto de vista, y lo lamento decir, contaminando una discusión tan importante. Pues sí, sin duda. Es un tema del que seguiremos hablando durante mucho tiempo, del que, como bien dices, es el problema número uno de México, que es el tema de la seguridad. Doctor Javier Oliva, muchas gracias por ayudarnos con tus opiniones a entender mejor este problema. Gracias. Otro para ti, muchas gracias por la oportunidad y que pasemos una buena noche. Igualmente, muchas gracias. Enseguida